Hola, buen día. El día de hoy hablaremos un poquito sobre la regulación del derecho informático. Comenzaremos definiendo esto y podemos decir que el derecho informático es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática. Esta actividad involucra aquello referente a la contratación informática, delitos cometidos mediante el uso, relaciones laborales, litigios sobre la propiedad de programas o datos, etc. El derecho informático, como nueva creación jurídica, se encarga de buscar soluciones a los retos planteados por la evolución de las aplicaciones de las computadoras. Esta rama del derecho está en constante seguimiento y estudio de los avances, adelantos y transformaciones tecnológicas a fin de ir planteando las medidas adecuadas que permitan una armónica convivencia social. Esto tiene algunas características, pues es un moderno derecho, es un derecho íntimamente influenciado por las tecnologías, es un derecho que se encuentra ligado al proceso de globalización. También es necesario que este derecho sea legislado en leyes y pues obviamente también es un derecho autónomo. Los puntos que regulan este derecho informático o dentro de ellos se encuentran la protección jurídica de datos, la protección jurídica de programas de cómputo, contratos informáticos, delitos informáticos e informática jurídica. Hablando sobre la protección de datos, con el uso del Internet cada vez más frecuente, la protección de datos personales en México y en el mundo ha ganado una gran importancia. Esto es porque hoy en día millones de empresas reciben constantes datos de sus clientes y usuarios con la finalidad de atraerlos y obviamente entregarle información y publicidad relevante. Teniendo esto en cuenta, las autoridades en todo el mundo han reconocido la importancia de la debida protección de la privacidad de los usuarios de Internet. En México, se reconoce la necesidad de proteger los datos personales de las personas, sino que reconoce el derecho de la privacidad del derecho constitucional. En México contamos con una ley que regula estos datos, que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o protección de los datos. Su aplicación determina que se evite que los datos personales sean utilizados indebidamente, que se respeten los derechos de los dueños de los datos y que se garantice la expectativa de las razones de privacidad. Quienes traten con datos personales deben de tomar en cuenta ciertas guías y ciertos documentos emitidos por las autoridades correspondientes. Los datos personales podemos decir que son todos aquellos relacionados a identificar a las personas y podemos tener como ejemplo los nombres, apellidos, domicilio, teléfono, historia laboral, el estatus financiero. También podemos incluir algunas características físicas como datos biométricos, el iris o huellas dactilares. Sobre la protección jurídica de programas de cómputo, en México el primer antecedente de protección en forma expresa lo encontramos en el Acuerdo 114 expedido por el Secretario de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1984, en el que se reconoció los programas de computación que de igual manera que las obras constituyen o están constituidos por autores en los términos de la Ley Federal de los Derechos de Autor de 1956 y sus respectivas reformas. A fin de evitar la violación de los derechos de autores, dicho acuerdo dispuso que los programas de computación podían inscribirse en el Registro Público de Derecho de Autor para obtener la protección que la ley le otorga. Los contratos informáticos son aquellos que su contenido esencial se fundamenta en elementos u objetos informáticos que bien transmiten derechos de propiedad o de uso sobre bienes que realizan funciones de tratamiento automático de la información como equipos
o los programas, o bien recuerdan que sobre la prestación de servicios sobre bienes de tipo informático. El objeto de estos contratos siempre debe caer en bienes o servicios informáticos. El elemento o lo que lo hace diferente con respecto a otros contratos como mercantiles o civiles se encuentran sobre todo en el contenido y en su objeto, que está puesto sobre bienes y servicios informáticos, o también en que las partes presentan servicios o ponen a su disposición un bien material o una aplicación. Ok, si hablamos sobre los delitos informáticos, podemos decir que son las conductas típicas antijurídicas y culpables en el que se tienen a las computadoras como instrumento o fin. Y el concepto atípico menciona que son actitudes ilícitas en el que se tiene a las computadoras como un instrumento. Desde este punto de vista, podríamos definir el delito informático como un acto u omisión que es realizado utilizando cualquier medio electrónico y que es sancionado por las leyes. En nuestro Código Penal Federal, en su capítulo 2, en su capítulo 2, habla sobre el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y algunos otros estados en México cuentan con ciertas regulaciones más específicas sobre ellos, como es el caso de Sinaloa. Ellos hablan sobre el uso o cómo entran a una base de datos de sistema de computación o a computadoras o redes de computadoras, el cual parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar, alterar algún esquema con el fin de hacer un fraude o obtener dinero, bienes o cierta información y poder hacer un mal uso de ello, dañarlo, destruirlo o alterarlo. Y obviamente esto tiene una consecuencia legal. La informática jurídica, si hablamos un poquito de ella, es la técnica interdisciplinaria que tiene por objetivo el estudio e investigación de los conocimientos de la información en general aplicables a la recuperación de la información jurídica, así como en la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y de tratamiento de información jurídica necesarios para dicha recuperación. Está clasificado en tres, que es la informática jurídica documental, que es un análisis de información o es un banco de información de datos. Informática jurídica de control y o gestión y administración, esta es otra clasificación. Y está basado en la organización de toda nuestra información, cómo se controla, ya sea a partir de libros, expedientes, programas, aplicaciones o documentos. Y la tercera parte en la que se encuentra clasificada es la informática jurídica, de ayuda a la decisión y o a la meta documental. Se conforma por bases de conocimientos jurídicos encargados de proyectos y está dividida en sistemas de expertos legales y sistema de enseñanza del derecho asistido por computadora. Mi nombre es Itzel López, estudiante de Derecho de la Universidad de la UNIT.